Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Grano en Grano. Hoy con un tema súper importante y es el papel del Ministerio de Salud en nuestra región ante la pandemia que estamos viviendo, que es el COVID-19. Como ustedes pueden ver, me acompaña don Luis Madrigal, gerente general de Copedota, y la doctora Fanny Quintanilla, quien es la directora del área rectora de salud Los Santos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias. Buenas, don Luis. Buenas, Andrés. Primero, agradecerles por la invitación al programa de Grano en Grano. Realmente para el Ministerio de Salud este es un espacio muy importante para lograr una comunicación efectiva con la comunidad. Espero pues que el ratito que vamos a compartir sea de gran provecho. Muchas gracias por acompañarnos y las puertas de este programa están abiertas, doctora, para cualquier comunicación que quieran realizar. Don Luis, bienvenido a un programa más de Grano en Grano. Muchas gracias a la doctora sabemos de que su tiempo es muy valioso y el espacio para nosotros también representa una oportunidad para compartir con tanta gente que tiene dudas, que tiene inquietudes y quién más para abordarlos ya específicamente en temas de la región. Así que vamos a sacar todo lo mejor en este programa y estamos seguros de que va a ser de muchísimo provecho. Así es, don Luis, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos. Doctora, empecemos en términos generales, ¿cuáles han sido las acciones que ha estado realizando esta área rectora de salud en esta región en cuanto a este tema de la pandemia, del COVID? ¿Cuáles han sido esas acciones? Gracias. Sí, Andrés, desde el inicio de que se declaró pandemia, por la Organización Mundial de la Salud, pues a nivel de todas las áreas rectoras a nivel nacional, hemos conformado comisiones con las instituciones de primera respuesta, donde están incluidos los gobiernos locales, Cruz Roja, Fuerza Pública y bomberos, y la Caja, por supuesto. El trabajo que hemos realizado es a través de mesas temáticas, entonces depende de la situación que se presente. Por ejemplo, la mesa temática Caja Ministerio, nos reunimos y nos comunicamos diariamente las veces que sean necesarios, esto para la coordinación de análisis de casos, notificaciones de órdenes sanitarias, seguimientos, búsqueda de contactos. Toda esta comunicación es un factor a favor para la zona de Los Santos, porque realmente el canal es muy abierto y Caja y Ministerio en esta zona trabajamos completamente unidos, ¿verdad? Y eso permite pues que los casos que se han presentado se han abordado en una forma súper efectiva e inmediata, y pues de hecho tenemos el caso de Tarrazú, que los 4 casos que presentaron no se infectó ni una sola persona más porque pues se logró realizar un abordaje muy oportuno. También tenemos mesas temáticas con Fuerza Pública y Tránsito cada vez que salen lineamientos nuevos, que se dan decretos sobre las directrices, que como hemos visto últimamente han venido cambiando casi que semana a semana. Pues nos reunimos Tránsito, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, revisamos las restricciones y manejamos un mismo concepto, o sea, lo que se aplica en Dota, se aplica en Tarrazú, se aplica en León Cortés, y estamos igual en comunicación mediante el grupo de WhatsApp. Si existe un caso complicado, lo analizamos y entre todos pues estamos de acuerdo cómo se va a actuar. Es un proceso de aprendizaje continuo y de retroalimentación, donde la comunicación ha sido el factor principal. También tenemos mesa temática con gobiernos locales y Ministerio de Salud, igual con bomberos y Cruz Roja, dependiendo de las situaciones que se vayan presentando. Entonces, esta comisión es para lograr enlazar las instituciones de primera respuesta dependiendo de las situaciones que se vayan presentando, ¿verdad? Me tocó participar, dicho sea de paso, en una de esas reuniones donde se convocaron diferentes liderazgos de las organizaciones locales y me llamó muchísimo la atención el enfoque que le dio el Ministerio de Salud a través del director, don Oscar Bermúdez, donde el mensaje sí venía muy en una línea de lo que dice la doctora, que estamos en una etapa de aprendizaje de algo que nunca el país ni el mundo lo había experimentado, y en estas circunstancias el Ministerio de Salud, más que un ente regulador o fiscalizador, se une a un tema de emergencia nacional donde lo que se pretende es acciones coordinadas con 2 objetivos, y me quedaron clarísimos porque en realidad
de ahí uno tiene que comprar esos dos objetivos bien claros. El primero, que es el resguardo de la salud de las personas. Y en ese orden de cosas tenemos que hacer todo lo posible porque la salud prive ante todo. Pero en segunda instancia o en segunda prioridad se le dio a la cosecha de café. En vista de que estamos a varios meses para iniciar este proceso de la cosecha, y la economía de la región depende mucho de esta cosecha de café, porque si no es una crisis de salud, podríamos eventualmente entrar en una crisis económica que de igual manera tiene consecuencias muy peligrosas para lo que es la estabilidad del país y una región como estas que depende del cultivo del café. Sí, de ambas crisis es muy difícil salir, entonces tienen que ir de la mano. Doctora, entrando ya en el tema de la caficultura como tal, ¿cuáles son los lineamientos que existen actualmente? Puntualicémoslos, porque el lineamiento es lo que debemos cumplir, lo macro, lo que nos dan a nivel nacional y que debemos cumplir con diferentes protocolos. Es así como lo he entendido. ¿Cuáles son estos lineamientos que existen actualmente? Sí. Tal vez, Andrés, antes de entrar directamente en el lineamiento, a mí me gustaría comunicarle a los productores, a las productoras y a la comunidad en general que esta cosecha 2020-2021 va a ser completamente diferente a las otras cosechas. Esta cosecha va en el marco de la pandemia de SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Ese va a ser el pilar número 1, entonces tenemos que partir de ahí. ¿Qué ha pasado a nivel de comunidad, a nivel de familia? Nos ha cambiado la vida. Ya los chiquitos no pueden ir al parque, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a los supermercados, no pueden ir a la misa. Entonces, ¿qué hemos hecho a nivel de familia? Cumplir con el objetivo del resguardo mío, del resguardo de mi familia, del resguardo de mi comunidad, y ese ha sido como el secreto para que todavía haya una contención a nivel de zona del virus. Entonces, pensar que podemos traer migrantes, recolectores y que tenemos que respetar la cultura de ellos es un error. Esta cosecha es diferente, ellos en el momento que ingresan al país, ingresan a los lineamientos que estamos asumiendo todos. A respetar esos lineamientos. Tienen que cumplir todos los protocolos, protocolo del estornudo, protocolo del saludo, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, que los parques y las plazas van a estar cerradas. Eso fue un acuerdo entre las 3 alcaldías, y la zona de Los Santos ya manifestó que durante el año 2020 no se va a abrir ningún parque, ninguna plaza, así a nivel nacional se dé la apertura, en la zona no. Entonces, así como mi hija no puede ir al parque, si vienen niños indígenas tampoco pueden estar al parque. Entonces, este es un punto muy importante porque a veces nos cuesta entenderlo, ¿verdad? O sea, estamos en una situación de emergencia, es una situación diferente y no va a ser diferente para los que ingresan. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial pequeña y ya regresamos a ver el tema ya de los lineamientos puntuales, porque tenemos que ir a ver estos comerciales, pero antes yo quiero hacerle un llamado a los productores que si tienen mano de obra migrante que haya entrado entre los meses, entre el año del 15 de enero del 2016 en este umbral al 15 de enero del 2020, que pueden regularizar su condición migratoria en el país. Esto es yendo a las oficinas de extensión agrícola del MAC, ahí solicitan un formulario, sacan una cita y con algunos requisitos que son mínimos pueden acercarse y tener esta condición regulatoria de una condición migratoria regular en el país. Y esto es muy importante porque ha sido un decreto, una oportunidad que ha dado el gobierno para regularizar la mano de obra migrante en el país que vaya a trabajar en labores agrícolas. Así que es muy importante porque la fecha límite para poder realizar este tipo de gestión es hasta el 22 de septiembre de este año, así que no dejemos para último esta gestión que es muy importante y que va a asegurar mano de obra en nuestras plantaciones. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con este tema tan importante para conocer los lineamientos y demás detalles.
Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y por supuesto la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta se me pasan las horas trabajando. Para mi familia lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Venía con 4 yuntas de olla a entregar café. Era pequeñita, coperota. Con el tiempo sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo, con su aroma y su sabor. Dicen que sabe su historia, sabe el que sabe su fruto. Dicen que sabe sus notas, sabe el que sabe mejor el café Quetzal. Continuamos con más de Grano en Grano. Estábamos conversando con la doctora Fanny y nos estaba haciendo una breve introducción de estos lineamientos, de los protocolos y demás, y que estamos o vamos a estar en una cosecha típica, inédita, y que todas las personas, doctora, tienen que adaptarse a los lineamientos, a los protocolos que nos están estableciendo el Ministerio de Salud, sean nicaragüenses, panameños, costarricenses. Cualquier persona que viva en el territorio se debe adaptar. Y hablemos un poco entonces ya ahora sí de esos lineamientos. Del lineamiento, bueno, el lineamiento principal que se ha publicado para la recolección de café 2020-2021 es el lineamiento LSCS 015. Este fue publicado el 7 de junio. El lineamiento se elabora en el nivel central por los profesionales que determine el ministro sean los más atinentes para la elaboración de ese lineamiento específico. En este lineamiento participaron 5 profesionales y se dio a conocer aproximadamente como el 16 de junio. Luego viene una segunda versión, esa fue la primera versión. Ese es el lineamiento general para las fincas, este es el que estamos hablando. Lineamiento general para las fincas, donde se va a recolectar café con mano de obra de la comarca Nove Buglé, específicamente los que vienen de la comarca de Panamá. Es para Nove Buglé porque para este año no se va a permitir el ingreso de otros migrantes, específicamente nicaragüenses. Sí, la frontera norte estará cerrada. Por eso este lineamiento es específico para los migrantes Nove Buglé, ¿verdad? La segunda versión, la actualización, en esta actualización se incluyeron funcionarios y instituciones de Cotobruz, porque Cotobruz va a ser la primera fase de la aplicación de este lineamiento. Ellos esperan la entrada de los migrantes durante el mes de agosto, más como al final, ¿verdad? Entonces, el lineamiento se socializó con ellos, realmente no hay cambio de la primera versión a la segunda, excepto un regloncito, pero se incluyeron pues porque ellos van a ser los que tienen que poner en práctica ya. Entonces, para el Ministerio de Salud, esa es la primera fase. Nosotros seríamos la segunda fase, posiblemente ya cercanos a pasada la primera fase, que esperemos que sea con éxito, y ya nos dan apertura para la segunda fase, que somos nosotros, pues posiblemente ahí nos van a incluir en la socialización del lineamiento, que es importante que no seamos la primera fase. Eso nos da una oportunidad de mejora, porque el lineamiento va a tener versiones, va a tener modificaciones, va a tener actualizaciones dependiendo de lo que se vaya presentando en Cotobruz, ¿verdad? Ya cuando pues nos toque a nosotros, posiblemente el lineamiento va a venir muy mejorado, o sea,
El lineamiento lo que pretende en cada versión es mejorar, no es quitar para poner en riesgo a la población, que eso es pues un punto que es importante que tengamos claro. Doctora, yo creo que aquí podemos ver el mapa y que usted nos explique, si nuestro compañero nos puede poner el mapa en pantalla, para que usted nos explique cuál es la dinámica que realiza la población NOVE y cómo es que el lineamiento trabajó en base a esta dinámica. Ok, perfecto. Sí es muy importante que conozcamos la ruta migratoria. La migración inicia, como ya lo dije, de la comarca Nove Buglé hacia Cotobruz, es la primera, a finales de agosto. Ellos duran más o menos un día y medio caminando de la comarca a un lugar que se llama Alto Chamí. De Alto Chamí a otro lugar que se llama Oma, van caminando también y eso es durante el segundo día. Descansan en Oma, de ahí a San Félix en Chiriquí. Se van en carro. En Chiriquí es importante porque aquí ya empieza el lineamiento. En Chiriquí están los puestos sanitarios de San Félix y el puesto sanitario de Quebrada Hacha. Entonces, ahí es donde todos los indígenas de la comarca que deseen ingresar a Costa Rica deben solicitar el carnet sanitario binacional. Es en esos dos puestos, en San Félix. En San Félix ahí hay supermercados, entonces ellos hacen compras, es como un ratito de esparcimiento para ellos y al otro día ya se dirigen en bus hacia David. Duran 2 horas aproximadamente en llegar a David. De David toman dos rutas, van a los puestos fronterizos, Río Sereno o Paso Canoas. En este caso la mayoría sale por Río Sereno. Entonces, aquí es donde va a estar la otra parte, el siguiente punto de lineamiento, donde está el personal de migración, fuerza pública y de salud. Entonces, ellos aquí en el puesto fronterizo, migración revisa que traigan el carnet sanitario binacional. Hay un grupo de salud que ya ha sido capacitado. Se espera que hayan personas que hablen la lengua de ellos, ¿verdad? Para que puedan comprender bien. Se les hace una entrevista epidemiológica para determinar síntomas y riesgos, todo enfocado al COVID-19 y se le actualiza el carnetcito. Entonces, si no tienen ningún riesgo, ahí se lo sellan el carnet y pasan a migración. En migración presentan el carnet, deben hacer el salvoconducto, que es el permiso para ingresar al país. Aquí hay una excepción, este año no se les va a cobrar. Y además, uno de los puntos más importantes, ellos deben decir el nombre del patrón donde van. En este caso, pues vamos a hablar que van para Cotobruz, ¿verdad? Entonces, ahí hay una comunicación. Como podemos ver en el mapa, Cotobruz queda muy cerca del Río Sereno. En tiempo queda aproximadamente 1 hora. Entonces, lo que se les está solicitando a los productores es ir a recogerlos. Entonces, en el puesto fronterizo se les entrega al productor y se les explica todas las medidas con respecto al COVID-19 y cómo se va a manejar y el aislamiento que deben de tener. Entonces, ya se dirigen a Cotobruz. En Cotobruz, en la finca, ellos tienen que tener un periodo de aislamiento de 14 días dentro de la finca. La indicación es, si esos 14 días no presentan síntomas, pues ya pueden trasladarse de un lugar a otro. Pero mientras estén los 14 días, deben de mantenerse en el lugar donde está el albergue. Si alrededor del albergue hay cosecha, ellos pueden recolectarla siempre y cuando se aseguren que estén sanos. Esto específicamente para Cotobruz. Aquí hay 2 fenómenos. Hay un fenómeno de movilidad. Al estar ellos tan cerca de la comarca, generalmente tienden a trasladarse durante el tiempo de cosecha de Cotobruz a Panamá, a la comarca, pero cada vez que pasan tienen que presentar el carnet, les hacen la revisión. El mismo proceso siempre. Y tienen que cumplir la cuarentena. O sea, si quieren ingresar a la comarca, ingresan, pero cada vez que entren a Cotobruz tienen que cumplir la cuarentena. Ya eso es a lo interno de los productores de Cotobruz, cómo lo van a manejar. Existe otro fenómeno importante. Esta migración se da de hombres mayores de 16 años porque están en el periodo escolar.
Realmente ahorita en este momento yo no sé decirles si están suspendidas las lecciones en la comarca, pero ellos reciben un bono por tener a los niños en la escuela. Entonces, la mayoría de los que migran a Cotobruz migran sin los niños y sin la esposa. En el momento que ya ellos ven que viene la cosecha de los santos, ahí es entonces donde entran niños muchos y mujeres. se devuelven a la comarca, recogen a sus familiares, hacen todo el mismo recorrido y en los puestos fronterizos ya aquí es diferente, porque en los puestos fronterizos ya tienen que comunicarse que van para un patrón de los santos. Ajá. Entonces aquí es donde entramos ya en la segunda fase. Todavía no se ha definido cómo va a ser esa comunicación, pero va a existir, ¿verdad? No está definido, pero entonces el de migración llaman al productor y le dicen al productor con nombres, ¿verdad? Con nombres, identificación, no sé qué tipo de identificación manejarán ellos, ¿verdad? Pero sí por lo menos el nombre completo, y le dicen, Andrés, aquí hay 20 adultos mayores y 40 niños, y les dicen los nombres. Y usted tiene que decir si todos vienen para mi finca. Entonces, y la desde recomendación migración, es que no vengan mujeres y niños, ¿verdad? Esa es la recomendación. Desde migración ya se sabe que usted va a recibir 40 niños y 20 adultos. Okay. Entonces, el responsable de todo ese traslado desde la frontera hasta su finca va a ser usted. El productor. Usted decide, el productor decide si mejor manda una buseta y los recoge para evitar el riesgo y que se los traigan lo más directo posible, ¿verdad? Pero ya eso es a lo interno, como decida manejarlo el productor. No existe ningún lineamiento, ningún reglamento, ni vamos a encontrar ninguna institución pública que indique que no se va a permitir el ingreso de niños, ni de mujeres embarazadas, ni de adultos mayores. Eso es decisión totalmente del productor. La recomendación por el momento en el que estamos es pues no ponerlos en riesgo, no poner en riesgo a esos niños, a esas mujeres embarazadas, a esos adultos mayores, pero la decisión es del productor. Ahí importante entonces es la comunicación del productor con esa mano de obra recolectora que va a venir de Panamá, que les recomiende que vengan solamente pues hombres mayores de 15 años y demás. Sí, porque digamos viene lo del albergue, el espacio cada 2 metros cuadrados, que ya eso lo vamos a hablar. Que es por persona, Ajá. No es por adulto. Entonces, si tienen 5 niños, cada niño tiene que tener su espacio de 2 metros cuadrados. Ok, ¿verdad? doctora, vamos a ir, don Luis y doctora, a hacer un breve corte comercial y regresamos porque también el tiempo se nos está yendo muy rápido y esto ha sido muy entretenido y la explicación fue muy amplia y muy buena para dejar claro todo este tema, ese fenómeno migratorio y cómo es que realizan ellos ese paso de Panamá a Costa Rica. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos para hablar sobre qué van a evaluar en los albergues, en las casas dispuestas para los recolectores de café. Ya volvemos. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y por supuesto la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Venía con 4 yuntas de bueyes a cargar café. Era pequeñita, copedota. Con el tiempo sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa.
Continuamos con más de Grano en Grano. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de seguir con este tema tan importante y que la próxima semana seguiremos conversando con la doctora Fanny, porque este tema da para muchísimos otros temas. Entonces les recuerdo que si tienen que realizar algún trámite con Copedota, hay un número de WhatsApp y un número de teléfono para que usted no tenga que hacerlo presencialmente. Los números aparecen en pantalla, el 2541-2828 y el 8641-1229. Son los números que hemos dispuesto para atender todos estos trámites que usted realiza con la cooperativa. Don Luis, hablábamos un poco de la mano de obra y demás, y han surgido varias inquietudes, como por ejemplo, si se tiene contabilizada la mano de obra que ingresa al país de parte de los NOVES y demás. Sí, definitivamente el programa es muy rico en contenido y el tiempo no nos da para abarcar todos los puntos. Entonces ahora fuera de cámaras estamos haciendo esas consultas respecto a si se tiene establecido una cantidad de población NOVE que va a venir a Costa Rica y conocer más o menos una disponibilidad de mano de obra, en vista de que ha sido claro y contundente el hecho de que la frontera nicaragüense va a estar cerrada. Y lo pongo en contexto en vista que hay productores que no trabajan o no han trabajado con recolectores de la comarca Nove Buglé y siempre han trabajado con mano de obra nicaragüense. Entonces eso nos pone en contexto de que sí tenemos que actuar muy diligentemente en ese plan B, ese plan C, para poder suplir todo lo que es la necesidad de recolectores para la cosecha. Entonces, doctora, ahí tal vez nos puede ampliar un poquito respecto a esa... Sí, claro, es muy importante pues este punto que nos está tomando en cuenta don Luis, porque la recomendación es que el productor realice un contacto, puede ser a través de las cooperativas, aquí las cooperativas nos pueden ayudar, al igual que ICAFE, con los productores de Cotobruz, para que esos recolectores que están en Cotobruz, que ya cumplieron la cuarentena, sean los que vengan a la zona de Los Santos. La cuarentena se cumple a nivel nacional. Una vez que entran a territorio nacional, se deben cumplir los 14 días. Si los cumplieron en Cotobruz, ya no tienen que cumplirlos aquí. Pero si de Cotobruz entran a la comarca, cuando pasan el puesto fronterizo, es la indicación de que deben cumplir la cuarentena aquí. Entonces, sí es muy importante para el productor que tenga esto presente, que analice, estamos a tiempo, son 3 meses, se pueden realizar las gestiones y las coordinaciones. Siento que hay mucho apoyo tanto de las cooperativas como de ICAFE. Lo que hay que saber es cómo realizar esa coordinación, ¿verdad? Y como productor traerme al grupo que voy a necesitar en un mismo viaje. Porque si yo me traigo unos de Cotobruz y otros directamente de la comarca, entonces unos van a tener que cumplir cuarentena y otros no. Entonces yo como productora tengo que asegurar que los que ya cumplieron la cuarentena no se mezclen con los que no cumplieron la cuarentena. Entonces, dado la dinámica y las instalaciones de los albergues aquí en la zona, eso sería un gran conflicto para el productor. Y doctora, importante también que si los recolectores que están en Cotobruz regresan a su comarca para después venir a Los Santos, de nuevo tienen que volver a cumplir la cuarentena. Entonces ahí el llamado es a que hagan solo un viaje, que no regresen de Cotobruz por sus otros familiares, sino que de una vez vengan todos. De una vez se vengan. Sí, porque ya vendrían directamente a realizar la recolección sin tener que hacer la cuarentena, ¿verdad? Sí, entonces, que hagan solo un viaje con todos. No tenemos datos de cuántos en cosechas anteriores de los que ingresan a Cotobruz son los que vienen directamente a la zona, ese dato no lo conocemos. No conocemos cuántos de los que no vienen a Cotobruz vienen directamente para acá. Pero es una situación diferente y yo creo que si se hacen las gestiones con tiempo, todo va a salir bien, pero desde esta simple coordinación es como uno de los pilares más importantes, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta, porque este enfoque del programa lo estamos dando sobre mano de obra. Estaremos hablando en el próximo acerca de los albergues y otras condiciones de lineamientos y demás, pero ¿qué expectativa hay de parte del Ministerio de Salud y específicamente acá en la región de Los Santos con respecto a todo esto tan
tan complejo que se nos avecina, pero que también, como lo dices, tenemos que organizarnos. Sí, claro. Como familias, como comunidad, como zona, con esta simple explicación que hemos hecho a la mitad del camino, porque falta toda la otra parte del lineamiento, de cómo el productor le va a dar seguimiento diario a sus recolectores y todo esto, cómo va a ser la comunicación en caso de que haya algún sospechoso, falta todo eso. Pero hasta este punto, yo creo que nos ha quedado claro que el papel principal es el del productor. Y no estamos hablando del gran productor, estamos hablando de todos los productores, desde el que tiene la finca más pequeña hasta el que tiene la finca más grande. Si no tenemos un compromiso del 100%, el hilo es tan fino que se nos puede cortar por el más pequeño, ¿verdad? O sea, por el productor más pequeño. Entonces sí necesitamos el compromiso de todas y todos los productores, el compromiso y de una forma responsable. Yo sé que se han preocupado mucho, que han hecho muchas consultas a través de las diferentes cooperativas de ICAFE, pero necesitamos que ya dejen de preocuparse y que empiecen a ocuparse, que empiecen a gestionar, porque el tiempo pasa muy rápido. Tenemos 3 meses, pero hay que empezar ya, hay que empezar ya con estas coordinaciones. El éxito de que la cosecha se realice sin poner en riesgo la salud de la población local, de los productores y de ellos mismos, depende principalmente del productor. Ok, y ya vamos a terminar este programa, pero la próxima semana vamos a hablar ante qué escenarios nos estamos enfrentando, qué escenarios podemos tener en nuestra región, cuáles son los albergues que se van a destinar, si se van a destinar albergues. También vamos a conversar sobre ese checklist que tiene el Ministerio de Salud para trabajar en las casas de las fincas y demás. Entonces, doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy, don Luis también, y por supuesto a los televidentes que nos han acompañado a lo largo de estos 30 minutos. En 8 días tenemos más información sobre también con la doctora Fanny Quintanilla, así que los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias por acompañarnos este martes.